A ver, ¿tengo que leer la introducción? Sí. Güey, no sé. Güey, no sé. Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria se rompió tu juego de geometría y en ese momento supiste que las matemáticas serían un infierno. Si escogiste una carrera que no tuviera matemáticas porque los números no eran lo tuyo. Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces este podcast es para ti. Seguramente has escuchado. Las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Christopher Tejeda, Eduardo Sánchez y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. Y pues ya estábamos en nuestro segundo capítulo del podcast. Muy bien, ¿eh? Increíble la semana pasada, ¿eh? Sí. Chulada de capítulo. Bueno, yo quiero contarles hoy que el pasado 25 de mayo se cumplió un ominoso aniversario más del inicio de una serie de atentados con cartas bomba contra universidades y aerolíneas en Estados Unidos. Estos atentados llevaron al FBI a realizar la investigación más larga y costosa de su historia. Aunque en varias de las bombas dejadas aparecían las iniciales FC, que en palabras del terrorista significan The Freedom Club, el Club de la Libertad, fue más conocido por el nombre clave de la investigación, Unabomber. Hoy les voy a contar la historia del matemático terrorista más buscado de las últimas 3 décadas del siglo pasado en Estados Unidos, Ted Kaczynski. O sea, si ser matemático ya es suficiente tortura, ahora también es terrorista. Ahora imagínate. Te tienes que preocupar que no te vaya a matar, güey. Bueno. El 11 de abril de 1939, Theodor Richard Kaczynski, un fabricante de salchichas, y Wanda Teresa Dombeck, 2 ciudadanos americano-polacos, hijos de inmigrantes, contrajeron matrimonio en una iglesia católica de Chicago, Illinois. Tuvieron 2 hijos, Theodor John Kaczynski, que nació el 22 de mayo de 1942, y David Kaczynski, el 3 de octubre de 1949. Teresa cuenta que cuando Theodor, Ted, o Teddy John, como le decían de cariño, era bebé, sufrió de urticaria, lo que provocó que permaneciera aislado en un hospital sin contacto con otras personas. Imagínate, bebé, ¿eh? O sea, tenía como 2 meses, una cosa así. Y esto provocó que desde pequeño mostrara simpatía por animales enjaulados, indefensos y así como una personalidad tímida. O sea, ya estamos empezando a ver patrones, especial, ¿no? Sí. Ya está pasando algo ahí. Ya desde muy temprana edad mostró señales de genialidad. Ted. Por eso es que el mejor amigo de su padre, el psicólogo Ralph Meister, le practicó un test Stanford-Binet para medir su coeficiente intelectual. Los resultados fueron sorprendentes. El IQ de Teddy John oscilaba entre los 160 y 170 puntos. Nada más como dato, el IQ promedio de todos es de 100. Todos tenemos más o menos 100. Okay. A las personas que tienen entre 155... Yo como 92. Sí. Las personas que tienen entre 155 y 174 de IQ se les clasifica con un tipo de inteligencia superior. Y nada más para que también tengamos así como la medida de qué tan inteligente era este cuate. Los que tienen inteligencia superior son más inteligentes que los que se les llaman superdotados. Ok. ¿No? O sea, ese cuate... O sea, este era un warrior, ¿no? Era un war. Bueno. ¿Y cuántos años tenía cuando hizo su prueba? A los 6 años. 6 años. No, alguien que estudió mucho. Pues. No, 6 años. Sí, porque, o sea, puedes mejorarlo, sí, ¿no? claro. O sea, No, ese güey yo le he echado ganas, pero nomás no paso el umbral. Sí, güey. Bueno, entre los 6 y los 9 años O sea, asistí... él no se comía la plastilina, ¿no? Él fabricaba con los mocos pegados aquí como nosotros. Exacto, güey. Okay. Entre los 6 y los 9 años asistió a la Sherman Elementary School,
En 1952, la familia se mudó a Evergreen Park, Illinois, y Ted entró a la Evergreen Park Junior High School, donde se saltó sexto grado. Y esto sí es importante porque tome en cuenta que, bueno, en Estados Unidos, la elementary school es como aquí en México, la primaria, nada más que ya dura 5 años. La middle school dura 4 años y la high school dura 3, que es la prepa. A los 9 años ese cuate, ese cuate ya estaba en la high school. Ok. O sea, eso está cabrón, pero bueno. Tiempo después diría Ted Kaczynski, ese punto de inflexión cuando se saltó. Anteriormente había socializado con mis compañeros, pero después de adelantar grados sentí que no encajaba con los niños mayores que me molestaban, ¿no? Le hacían bullying al güey, pues. Sí, pues él tenía 7 y sus compañeros 25, ¿no? O sea, Sí. Ajá, o sea, sus compañeros más grandes, güey. me trataban bien tenía un mal. poquito más, porque Sí, no, realmente no sabemos, o sea, algo que no se sabe de él mucho es como de sus primeras infancias. Ajá. Ok. Entonces no se sabe mucho de la middle school, ¿no? De qué pasó en ese tiempo. Pero sabemos que en la preparatoria mostró capacidades de estudio siendo un alumno de excelencia siempre. Se saltó 2 grados en la prepa, por cierto. Participó en los clubes de matemáticas, biología, alemán y numismática. Y además tocaba trombón en la marching band, ¿no? O sea, todo. Hacía Sí, todo, sí. ¿no? güey, Era sí. todólogo. Y además no hacía más cosas porque seguro no le daba tiempo. La güey, aburría, ya. ¿no? Bueno, de esa época solo se conoce un amigo de la prepa, Dale Aikman, con quien jugaba ocasionalmente, ojo con esto, con explosivos hechos en casa. Y entonces Vamos a cuenta, mi casa, o sea, Chico, bomba. tengo nitroglicerina ahorita a jugar, ¿no? y entonces, Dale cuenta que iban al campo, dice, íbamos al campo y recuerdo que Ted sabía cómo poner juntas las baterías, cables de plomo, potasio, nitrato y lo que fuera para crear explosivos. Y así explotaban cosas nomás, ¿no? Así. Estoy hablando que aquí tenía entre 12 y 15 años, más o menos, ¿no? Ok. Bueno, a los 15 años se graduó de la prepa y fue uno de los 5 finalistas del Programa Nacional de Becas al Mérito, que es un programa que le dan dinero en efectivo y además también posibilidades de entrar a buenas universidades. Ajá. A los alumnos con mejores calificaciones del país. Pues Ted Kaczynski estuvo entre los 5 finalistas y eso le valió una beca para entrar al Harvard College, la Universidad de Harvard, donde ingresó en 1958 a la edad de 16 años. Cuando él tenía 16 años, entró a Harvard a estudiar la licenciatura en matemáticas. Bueno, ya a los 18 entra la UAM, no creo que haya mucha diferencia. Bueno. Déjame checar. En Harvard vivió en la residencia Eliot's House y sus entonces compañeros lo recuerdan como una persona apartada de los demás. Evitaba la socialización en extremo y cuenta Patrick McIntosh, uno de los residentes, que Ted comía solo y cuando sus compañeros llegaban a la mesa a sentarse, él se levantaba y se iba. Y de hecho también cuentan que su cuarto estaba todo lleno de basura, todo tirado, que las 24 horas del día se la pasaba encerrado en su cuarto. Encerrado, estudiando, que solo vivía para estudiar, que hasta empezaba a oler mal ya su cuarto y que hasta los mismos ahí de la residencia le decían al encargado que, oye, güey, ya dile que limpie su cuarto, es que ya apesta, ¿no? O sea, cuentan eso sus compañeros de esa edad, pero pues entiendes que también eso es verdad porque este cuate era un adolescente, o sea, Ted Kaczynski tenía 16, 17, 18 años en esa época. Pero no quería tener amigos, o sea, no quería tener amigos. O sea, es distinto de que no se acercaran a él, pero se nota que él lo rechazaba, ¿no? Sí, o sea, él mismo se apartaba, ¿no? O sea, si llegan a desayunar contigo, ay, nos vemos, no, o sea, él no quería ninguna relación con nadie. Exactamente. Y bueno, hasta ese momento que les cuento, Ted era solo un chico tímido más, en extremo inteligente y enfocado en su carrera de matemático, pero en su segundo año de estancia en Harvard, con 17 años, participó en un estudio psicológico liderado por Henry Murray. Y también, o sea, es que si ustedes se fijan, vamos platicando de este cuate y, no sé, cada ciertos años hay un punto de inflexión en su vida. Bueno, pues este es otro punto de inflexión en su vida. ¿Por qué? Fíjense. Les voy a platicar de Henry Murray tantito.
Henry Murray dirigió entre 1959 y 1962 un experimento psicológico en 22 estudiantes de Harvard. Entre otros objetivos, el experimento trató de medir las respuestas de los individuos a situaciones extremas de estrés. Los sujetos eran sometidos a lo que Murray llamó ataques vehementes, arrolladores y personalmente abusivos. Se utilizaron agresiones específicamente adaptadas a sus egos, principios y creencias para causar altos niveles de angustia y estrés. Luego, los sujetos del experimento veían en las grabaciones sus reacciones a estos abusos verbales repetidamente. No más, está cabrón, güey. O sea, imagínate, tú vas... Voy a hacer un experimento de bullear a mis alumnos a ver cuánto aguantan. Sí, ¿no? sí, o sea, está bien. Bueno, y además, la otra es, los voy a poner a ver cómo lo están bulleando ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, sí, está bien cabrón, güey. Bueno, pero esto además tiene como un trasfondo que, si bien no se han llegado a probar esas raíces, tiene mucho sentido con lo que está pasando. Se han ligado estos experimentos de Murray como parte del programa gubernamental del control mental conocido como Proyecto MKUltra. El MKUltra era un programa hecho por la CIA justamente de control mental y alrededor en esas épocas de la Guerra Fría. O sea, esos cuates usaban LSD y un chingo de cosas así para según... Básicamente algo parecido a lo de Stranger Things, ¿no? Lo que hicieron con esta... Eleven, exactamente. Como elevar sus capacidades, entonces, ¿no? no hay una liga así completamente clara entre los experimentos de Murray y MKUltra, pero todo coincide, ¿no? O sea, cuando empieza el MKUltra, empiezan los experimentos de este cuate, son todos del mismo estilo, o sea, chingándose a los alumnos, insultándolos, bueno, todo eso. Entonces, podemos pensar que sí, que estaban un poco relacionados porque además recibían apoyo, ¿no? Exacto. Económico. Básicamente tenían beca el CONACYT, ¿no? De la tía Connie. Exactamente. Por la tía Connie cada mes, ¿no? Bueno. Entonces Ted participó en estos experimentos. Al principio a Ted se le pidió que escribiera un ensayo sobre su filosofía personal, sus creencias, su forma de pensar. Después le conectaron electrodos para medir su respuesta psicológica y cada semana tenía sesiones de horas llenas de insultos y abuso psicológico, güey. Ahorita vengo, voy a que me miente la madre unas 2 horas. Ay, no manches, híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. No voy a llegar tarde. Sí, ¿no? exacto. ¿Qué? Pero estaba comprometido, Está comprometido. Con la ciencia, Sí, eso sí es compromiso y no jaladas, ¿no? Se cree que Ted participó los 3 años que duró este experimento y fue sometido a más de 200 horas de estos abusos. Y aunque luego él mismo diría que los experimentos del profesor Murray no tuvieran un efecto significativo en el curso de mi vida, resulta difícil no ver que en ello una semilla de la actividad criminal. O sea, güey, imagínate 3 años que te esté inventando la madre. De por sí tú eres un güey callado, ¿no? O sea, súper genio, callado y además te están chingando. No sé, para mí está muy cabrón eso. Bueno, después de todo este desmadre, toda su época de Harvard, terminó su bachiller de matemáticas, el equivalente a la licenciatura, en 1962. La maestría en 1964 y el doctorado en 1967. O sea, ahí se fue, pero en fa mayor, ¿no? La maestría y el doctorado lo estudió en la Universidad de Michigan. Y a los 25 años de edad se convirtió en el profesor asistente más joven en la historia de Berkeley, la Universidad de California, que es una de las 10 mejores universidades del mundo. El más joven de todos, ese compita. Y bueno, sobre su vida matemática, este cuate se especializó en análisis complejo. Su disertación de doctorado, Boundary Functions, o también como funciones de límite, ganó el premio Summer B. Myers a la mejor disertación matemática del año. Allen Shields, su asesor doctoral, dijo que Ted había sido el mejor alumno que había dirigido. Y Maxwell Reed, miembro del comité de disertación, comentó: diría que solo unas 10 o 12 personas en todo el país podrían entender o apreciarla, la disertación, ¿no? Bueno, en este momento su carrera de matemático era meteórica, ¿no? Algunos de los revisores de sus artículos estaban de acuerdo que si bien no se podía hacer una carrera brillante a partir de los escritos que él había hecho,
todos auguraban que este compa iba a tener una carrera llena de logros, ¿no? Pues, obviamente, ¿no? Es que es una locura. Sí, o sea, desde los 10 años, desde los 6 años ya tenías un IQ prominente. Exacto. Sí, imagínate. Claro. Y acabaste todo así, como entraste tu doctorado, lo acabaste a los 20 años y ya estabas laborando. Todo lo que te queda, ¿no? O sea, de Sí, experiencia, exacto. años de trabajo, o sea, ahí sí te puedes, tiene que ir muy bien, ¿no? ahí sí puedes pedir trabajo, ¿no? Porque tienes años de experiencia, ¿no? O sea, no, estas 50 años de experiencia y tener menos de 10. Exacto. A ver si puedes. Él sí tenía, güey. Él se aplicaba, Él ¿no? sí aplicaba. Bueno. Para ganarse sus 10,000 pesos mensuales. Aquí el detalle es que, fíjate que en la tesis doctoral siempre es común, en la maestría, en la tesis de maestría, en cualquier tesis, escrito, libro, lo que sea, siempre es común que tú agradeces a tu asesor, a tu familia, a tu novia, a la tía Connie, etcétera. Bueno, este compa, este Ted, no agradece a nadie. Así, nada más está el título. De hecho, vamos a poner en los show notes la portada de su tesis, ¿no? Escrita así en máquina de escribir. No agradece a nadie, lo cual ya deja entrever algo de sus sentimientos sobre las demás personas. Sí. Pues sí, no había nadie digno de su gratitud. Ajá, exacto. Aunque también muestra otro rasgo de este matemático, eso. Era intelectualmente independiente, no esperaba por instrucciones e incluso escribió algunos tratados matemáticos. Recuerdo el capítulo pasado, ¿no? De la semana pasada, que hablaste de que Andrew Wiles estuvo 6 años trabajando cosas en secreto. Pues este cuate escribió algunos tratados matemáticos que entre otros incluyen una prueba del teorema de Wendenburg, un teorema de teoría de anillos y un pequeño tratado sobre teoría de números sin informarle a nadie, sino hasta que estos ya se publicaban. Y te digo, en esta edad, o sea, cuando publicó esto de teoría del teorema de Wendenburg y el tratado de teoría de números, fue en 1966. Y en 1966 este cuate tenía un mes de gestación. Sí, 24 años, una cosa así. Y además los publicó en de las revistas más perronas de todo el mundo. Actualmente, pues todavía importantes como la American Mathematical Monthly y otras. Uh-huh. El TV Notas. El revista Quién. Ahí les va un artículo y fotos de Fabiruchis con su pareja. Y viene esta prueba del tema de Wendenburg de Ted Kaczynski. Ahí viene una foto de Euler como nunca lo has visto, ¿no? Euler al desnudo. Bueno, en su corta vida académica de poco más de un lustro, escribió 10 artículos de investigación en varias de las más prestigiosas publicaciones matemáticas del mundo, como la American Mathematical Monthly. Pero después de su salida de la vida académica, escribió otros 2 artículos más, por los loles, por diversión, que resolvían problemas abiertos de geometría y que fueron publicadas en la Mathematics Magazine. O sea... Sí, tiraba grande. Ese compa era otro show. Bueno, y además, fíjate que de manera sorpresiva, el 30 de junio de 1969, Kaczynski renunció a su profesor asistente en la universidad donde trabajaba. Allí ganaba en ese momento $2,310 al año, lo que equivale ahorita a casi $20,000 al año ganar. Para un profesor asistente, o sea, es mucha lana. O sea, para un profesor asistente es mucha lana, o sea. Sí, no como los de la UNAM. Sí, exacto, no les pagan, güey. Como que sobraban $20,000, ¿no? Trabajar en la UNAM. Exacto. Pues el decano de la Facultad de Matemáticas, J.W. Addison, comentó que su renuncia fue súbita e inesperada. Su asesor, su asesor de doctorado escribió que cuando Ted renunció dijo que iba a renunciar a las matemáticas y no estaba seguro de lo que iba a hacer. O sea, ese güey así como un día se le ocurrió, dijo, ay, ya, renunció, adiós. Ya basta, dijo, bye. Ya. Añade Addison, Kaczynski era patológicamente tímido y hasta donde yo sé no tenía amigos cercanos en el departamento. Los esfuerzos para llevarlo al ritmo de las cosas habían fracasado. O sea, todavía todos se dan cuenta que el cuate sí tenía problemas, sí, pero... Sí. Aunque él decía estoy bien, pero... Decía, no pasa nada. Pero además, como que todos, bueno, al menos los jefes querían jalarlo, pues era un cuate muy talentoso. O sea, yo estaba leyendo que también decían que
con esa carrera que tenía, que no iba a pasar mucho tiempo hasta que ya se convirtiera en un profesor de pleno derecho de la universidad, que llegara así a ser miembro del instituto, de todo, sí, una persona emérita bien chido, bueno. Pero después dice, las matemáticas atraen a cierto tipo de personas, quienes se sienten cómodos con los absolutos. A ver, ahorita hay que reflexionar un momento. ¿Es cierto eso? ¿Nos sentimos cómodos con absolutos siendo matemáticos? O quién sabe, no lo sé. No lo sé. No, quién sabe. Bueno, eso dijo Donald Saranson, profesor de matemáticas de Berkeley, que recuerda a Ted Kaczynski. A veces esto de los absolutos se traslada a la vida real. A veces interpretarán eventos reales desde el punto de vista matemático como un sistema abstracto. Esto es lo que trató de hacer el joven Teddy John en los 7 años que precedieron al inicio de su carrera criminal. Es aquí cambia el chip completamente, porque este güey, o sea, de repente sí quiso resolver los problemas del mundo pues, con teoremas. ¿Cómo que no se aplica el teorema de Pitágoras? Exacto. ¿Cómo que no puedo aplicar el teorema de Pitágoras para la bomba, ¿no? Mira, vas a ver, calculé la explosión más grande poniendo la bomba en ciertos puntos para destruir bien. Pues esto es lo que trató de hacer el joven Teddy John en los 7 años que precedieron al inicio de su carrera criminal. Años en los que desaparece completamente del radar. O sea, él renunció en el 69 y el 5 de mayo de 1978 una bomba explotó en la Universidad de Northwestern, dejando un herido tras de sí. La sangre de esta víctima marca el bautizo de Ted Kaczynski como terrorista y sale del lago de lo ignoto, la reclusión y la soledad, convertido en un terrorista enojado con la sociedad, la academia y en general con el sistema. Pero de todo esto hablaremos en el próximo capítulo de Por Contradicción Podcast, cuando Ted Kaczynski se convierte en Unabomber, el matemático terrorista más buscado de Estados Unidos por casi 2 décadas. ¿Cómo nos hace eso, no, Miguel? Así que para que se queden y lo escuchen en el próximo capítulo. Exacto. Perfecto. Pues esto fue el segundo capítulo. Redes sociales. Sus redes sociales. Pues primero nos pueden encontrar en todos lados como Por Contradicción Podcast, en Twitter como @por contradicción, en Instagram igual y en Facebook Por Contradicción Podcast. A mí me encuentran en todas las redes, en Twitter como edunhumano más. ¿Sí, Miguel? A mí me encuentran como miance_sdb. Y a mí en Facebook como Christopher Tejeda. Pues esto fue todo, nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense, gracias.